pidiendo las disculpas del caso por el hecho de haberme demorado un poco, en tanto teníamos que solucionar algunos defectos de índole tecnológico, ¿no? Las herramientas que nos permiten hoy en día comunicarnos y estar, digamos, al día en el conocimiento. Bueno, antes que nada, me gustaría compartir algunas ideas con todos los estudiantes y público en general, a los colegas que me están escuchando, ya que en mi condición de mi cargo anterior de jueza unipersonal, tuve la oportunidad de conocer los procesos penales en juicio oral y esas son volcar un poco algo de mi experiencia con todos los que me escuchan. Seguidamente, entonces, vamos a empezar sin más preámbulos con lo que significa el juicio oral. ¿Qué es el juicio oral? El juicio oral está a cargo del juez unipersonal o colegiado. Así lo dice el artículo 28 del Código Procesal Penal, que los jueces colegiados o colegiados en primera instancia conocerán aquellos procesos cuyas penas tienen un extremo mínimo no mayor a 6 años. El extremo mínimo no mayor a 6 años. Entonces, ellos conocerán en procesos colegiados y en los demás procesos le corresponde a los jueces unipersonales. Entonces, esa es la competencia que tiene un juez unipersonal y colegiado para conocer, o sea, a quienes están legitimados para conocer la etapa del juicio oral. Los legitimados, entonces, son los jueces unipersonales en procesos de mínima lesividad o escasa lesividad. Hoy en día los procesos de flagrancia, por ejemplo, y aquellos y los procesos de mayor gravedad, sicariatos, extorsiones, violaciones de menores, etcétera, a cargo de los jueces colegiados. Dentro del proceso penal, el juicio oral es la etapa más importante del, valga la redundancia, del proceso. Es la etapa principal, es la etapa estelar. Así lo dice el artículo 356, etapa principal. ¿Por qué? Porque en esta etapa se va a producir el despliegue de la actividad probatoria. Es en esta etapa donde las partes, los litigantes, me refiero al fiscal y a la defensa, van a acreditar su teoría del caso. ¿Y cuál es la teoría del caso? La teoría del caso es aquella que tiene un componente fáctico, jurídico y probatorio. O sea, en el componente fáctico, yo voy a traer y voy a exponer todas las premisas que constituyen mi teoría del caso desde el punto de vista de los hechos y que esos hechos estén vinculados jurídicamente con una calificación dentro del Código Penal, dentro del Código Sustantivo, ¿no? Y, y ese componente fáctico y jurídico debe estar acreditado, debe tener un componente probatorio. Y esos componentes constituyen mi teoría del caso, que obviamente la tengo que construir desde el momento en que tengo la noticia criminal. ¿Y desde cuándo tengo conocimiento de la noticia criminal? Justamente desde el momento en que se producen los hechos. Los medios probatorios van a ser ofrecidos, admitidos, actuados, excluidos, compulsados y valorados por el juez con la actividad probatoria en el proceso penal. Es en esta etapa donde esa presunción juris tantum se va a convertir en una certeza, porque recuerden ustedes que siempre estamos diciendo presunción juris tantum. Al acusado se le presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Es decir, que así yo lo haya encontrado con el arma de fuego en la mano
y huyendo después de haber supuestamente disparado a la víctima, él es inocente. Así yo lo haya encontrado con la bomba eh, saliendo de una casa donde hay una detonación, es inocente. Entonces, ¿cómo voy a derribar esa presunción de inocencia? Esa presunción juris tantum, esa presunción justamente la voy a derribar, ¿dónde? En el juicio oral. La pregunta es, ¿y a quién tengo que convencer que mi teoría del caso es la pertinente para, en mi postulación como fiscal, obtener una condena? O o también en mi postura de defensa obtener una absolución o una gran reparación civil en mi postura de actor civil. Entonces, ¿dónde necesito probar y en qué momento necesito probar? Justamente en el juicio oral. En el juicio oral yo debo probar que esa persona que era considerada inocente es culpable. De ahí que están prohibidas las ejecuciones extrajudiciales. De ahí que tenemos procesos penales justamente en los cuales vemos a los militares que dispararon contra los emerretistas o contra presuntos agentes delictivos terroristas del grupo MRTA y ellos están siendo procesados justamente por ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué? Porque justamente la culpabilidad se va a acreditar, se va a demostrar en juicio y justamente con el desarrollo de la actividad probatoria, no antes. Entonces, en ese momento, las partes deben estar premunidas de qué? De que yo debo convencer al juez de mi teoría del caso. Entonces, en ese momento se va a producir la convicción judicial en relación a la verdad o la falsedad de una afirmación o la existencia o no de un hecho. En este estadio, ¿no? Voy a probar que la persona a quien yo he traído a juicio, ¿y quién trae a juicio? El fiscal, porque a él le corresponde de forma monopólica y exclusiva, conforme lo dice el artículo 158 y 159 de la Constitución, al fiscal le corresponde la persecución del delito. Entonces, el fiscal va a tener que investigar a ese imputado, al sujeto procesal imputado, va a acusarlo y va a solicitar una condena. O sea, él postula por una condena y cuando ha obtenido esa condena, habrá acreditado su teoría del caso, ¿no? Entonces, en ese estadio, como vuelvo a repetir, es importante porque vamos a derrumbar o derribar las presunciones de inocencia. ¿Cómo llego al juicio oral? Pues ustedes ya saben hasta la saciedad que tenemos etapas en un proceso penal. Las etapas del proceso penal justamente son la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, la etapa de impugnación y en recurso extraordinario una casación para revisión. Ahora bien, ¿cómo llego al juicio oral? Voy a llegar al juicio oral en la medida en que la investigación preparatoria se hayan practicado actos de investigación que me lleven o arriben a elementos de prueba. Esos elementos de prueba se van a convertir en elementos de convicción y por ende medios de prueba. ¿Dónde? En mi acusación. En mi acusación ya no tendré elementos de prueba, sino elementos de convicción que se van a convertir en medios de prueba. ¿Dónde? En el juicio oral. Entonces, en todo el proceso voy a tener actos de investigación y actos de prueba. En la etapa intermedia es una etapa bifronte porque va a mirar hacia el juicio oral, o sea, va a mirar hacia adelante y va a mirar hacia atrás.
¿Y por qué necesito como fiscal que mire hacia adelante cuando se trata de un delito grave? Por ejemplo, de esos delitos que hoy en día están tan en boga, los delitos de extorsión. ¿Por qué a mí me interesa mirar hacia adelante con miras a un juicio oral? ¿Para qué? Para poder solicitar una condena con el desarrollo de la actividad probatoria. Entonces, eh, justamente una de las fases más importantes es la etapa intermedia, donde se va a producir el saneamiento procesal y donde, aparte de poder dar la identidad del el procesado, en este caso del acusado, voy a incorporar la calificación jurídica que puede ser principal o alternativa. Además, voy a solicitar la pena. Si no tengo constitución en actor civil, voy a solicitar la reparación civil. Pero lo más importante, que todas esas pretensiones van a venir siempre colmadas con la actividad o con los elementos de convicción que se van a convertir en medios de prueba. Y eso, ¿dónde debe estar plasmado? Toda esa información debe estar plasmada en el auto de enjuiciamiento, que es la base fundamental para dar inicio al juicio oral. Entonces, ya llego a la etapa del juicio oral, donde el juez de la investigación preparatoria, perdón, el juez de juicio oral, el juez unipersonal o colegiado, va a tener, se forma en lo que se llama el cuaderno de debate. Mm, Para los que no conocen, muchas veces dicen, señor juez, no se me ha permitido leer el expediente. Ya no existe el expediente. Em, De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, los documentos, las pruebas o las actuaciones procesales que se realizan en el proceso tienen diferentes denominaciones. Tan es así que cuando las actuaciones procesales están recogidos en la investigación preparatoria, tendré el cuaderno de la investigación preparatoria, ¿no? Tendré en el juicio oral tendré el cuaderno de debates, ¿no? El cuaderno de debates que va a contener justamente eh, el del auto de enjuiciamiento, el auto de citación a juicio oral y aparte del auto de citación a juicio oral que va a contener la fecha del llamado que se le hace al procesado, y el domicilio, su correo electrónico, hoy en día su número de teléfono y la cantidad de los órganos de prueba que han sido ofrecidos por las partes. ¿Y dónde está contenido eso? Justamente en el cuaderno, en el auto de enjuiciamiento. De ahí que la importancia del auto de enjuiciamiento. Hemos advertido, hemos visto a raíz de los casos emblemáticos que tenemos y que son televisados, escuchamos decir, el juez Concepción Richard Carguancho ha devuelto la acusación en varias oportunidades al fiscal para que ésta sea subsanada. Y en debates vamos a decir, el juez unipersonal o colegiado ha devuelto el auto de enjuiciamiento, ha devuelto el cuaderno de investigación preparatoria para que el juez enmiende los errores que se han advertido en el auto de enjuiciamiento. Y ahí la importancia que tiene el auto de enjuiciamiento para poder iniciar un adecuado juicio oral. ¿Qué pasa cuando no está debidamente delimitado los nombres, no están delimitados los sujetos procesales, sus direcciones, sus identidades? Obviamente me corro el riesgo que ese proceso devenga en nulo a futuro. ¿Por qué? Por la falta de emplazamiento. Si el asistente judicial se equivoca respecto a la dirección donde debe notificar al emplazado, a la emplazada,
Entonces, esta persona, este sujeto procesal va a decir, yo jamás fui notificado, me vi afectado en el derecho a la defensa. Por ende, debe declararse la nulidad del proceso. Y varios casos en probática judicial hemos tenido que justamente se ha declarado la nulidad de los procesos. Luego que se saneó, se emitió el auto de enjuiciamiento, entonces, como vuelvo a repetir, eh, se vendrá la etapa de enjuiciamiento, que no es otra etapa más que la preparación previa al juicio oral. En el juicio oral, eminentemente lo que se va a tener de relevancia es el hecho que se va a desarrollar toda la actividad probatoria que ha sido previamente establecida por los sujetos procesales, por los litigantes, por el fiscal y por la defensa. Posteriormente, cuando termine el proceso, culmine con una sentencia, esta va a ser materia de impugnación, una apelación, ¿no? Y esta a su vez podría ir bajo, podría subir a la Suprema con recurso extraordinario de casación, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los principios que rigen o orientan la actividad probatoria en el juicio? El artículo 3 los tenemos en la doctrina, los tenemos en la Constitución Política del Perú, lo tenemos en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, lo tenemos en el derecho supranacional, pero el día de hoy el tema que nos convoca está en relación a la etapa probatoria. Entonces, no nos vamos a detener respecto a los principios y voy a hacer una pincelada respecto a lo que dice el artículo 356 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los principios que orientan o rigen el juicio oral? Señala la norma el principio de oralidad, la publicidad, la inmediación, la contradicción de la actuación probatoria, la continuidad del juicio y la concentración de los actos del juicio. Hoy en día sabemos todos que nuestro Código Procesal Penal, decreto legislativo 957, eh, es de corte adversarial, por ende, eh, todo se oraliza, todo es oral. Las partes no tienen que estar leyendo, ni el juez tiene que estar leyendo, como se hacía con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Ese modelo ha sido derogado. Hoy en día, todos los que participan en la audiencia lo hacen de manera hablada, oral. Entonces, se privilegia la oralidad antes que la lectura y la escritura, y lo escrito. La publicidad. También podemos advertir hoy en día que casi todos los procesos son públicos, inclusive al extremo de haberse creado una plataforma, un canal de televisión del Poder Judicial para poder difundir, para poder dar a conocer a la sociedad sobre la publicidad o sobre la realización de los procesos, por ejemplo, de mayor trascendencia o mediáticos, ¿no? Eh, Eso es importante porque de alguna manera permite conocer por parte de la sociedad la actuación de los jueces, aunque algunos sostienen que el hecho que se extralimite en la publicidad, ello sería negativo para algunos jueces porque estarían actuando en base al criterio o en base a las críticas que la sociedad puede hacer del caso y un poco que desviarían justamente los cánones ritualistas y propios del proceso penal, porque el proceso penal tiene reglas, tiene normas a seguir. Sin embargo, cuando el caso es tan mediático y la sociedad tiende a opinar y tiende a criticar,
el juez puede decantarse por ese tipo de encarrilamiento, ¿no? Em, ¿Qué es la inmediación? La inmediación obviamente es el principio bajo el cual el juez está en contacto no solo con las partes, sino con la actividad probatoria, porque recuerden que hoy en día eh, el fiscal o la defensa puede llevar a juicio los instrumentos que fueron materia de la comisión del delito. Puedo llevar a juicio inclusive qué cosa, las armas, los cuchillos, la ropa. ¿Para qué? Para producir justamente la convicción, para producir la certeza. Entonces, la inmediación permite al juez tener el contacto directo con las partes y además tener el contacto directo con las pruebas. O sea, puede verlas en tiempo real, puede ver la actividad probatoria que despliegan las partes y también puede conocer y ver a las partes. En la contradicción de la actuación probatoria, básicamente lo que vemos acá es el principio de la igualdad procesal. Frente a un medio probatorio de cargo que ofrece la fiscalía, eh, la defensa puede presentar u ofrecer también su medio probatorio de descargo por el principio de igualdad procesal. Y por el principio de la continuidad del juzgamiento, quiere decir que todos los procesos deben continuarse en un tiempo no mayor de 8 días hábiles. Y ahí que muchos procesos se han declarado nulos cuando el juez se ha ido de vacaciones y ha retornado y ha señalado que como está de vacaciones, entonces el proceso se suspende hasta que él regrese de vacaciones. O sea, hay casos en los cuales el juez se fue de vacaciones, se fue de permiso, de licencia, y entonces ha retornado en un tiempo mayor a 8 días. ¿Y qué ha ocurrido con esas audiencias? Simple y llanamente se quebraron. Se ha producido el quiebre de las audiencias porque la ley señala que las audiencias deben ser continuas y en un plazo no mayor a 8 días hábiles. Eh, Luego, em, también debo agregar ahí que en cuanto a la continuidad del juzgamiento, en el nuevo código no se permite que los jueces sean reemplazados. Un juez puede, digamos, reemplazar a otro por una sola sesión. Por ejemplo, si el juez está de vacaciones o está con una licencia médica, eh, puede ser reemplazado por una sola sesión, por una sola audiencia, pero no puede quedarse el que lo reemplazó para seguir el proceso. ¿Eso por qué? Porque quiebra el principio de inmediación justamente y quiebra el principio del juez natural, porque el juez que conoce el proceso es aquel que debe continuar y debe culminar y, en todo caso, decidir el caso. En cuanto al principio de concentración de los actos del juicio, este principio deja de relieva básicamente el hecho que todos los actos procesales deban desarrollarse en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa, nos corremos el riesgo de que o el fiscal o el juez o las partes hasta se olviden de conocer, por ejemplo, la actividad probatoria o recordar lo que dijo el testigo. Entonces, en la concentración de los actos del juicio, se permite que en el menor tiempo posible sean actuados la mayor cantidad de, de, de los actos probatorios y de esa manera eh, garantizar la celeridad y economía procesal. Em, También se dice que dentro del proceso las partes tienen el derecho a probar, dice, ¿no? Dentro del derecho a la prueba, dice, las partes tienen libertad probatoria, pero a esa libertad probatoria encuentra límites.
¿cuáles son esos límites? Justamente los límites están en relación a la pertinencia. ¿Qué es lo que debo entender por pertinencia? Justamente cuando los medios probatorios propuestos por la fiscalía o la defensa deba tener relación directa o indirecta con el hecho que es materia del proceso. Es decir, que los medios de prueba apunten a acreditar una nota fáctica. Esto tiene relación con el artículo 352.5b que dice que la admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere que el acto probatorio sea pertinente. En algunos casos hemos visto que, por ejemplo, en un caso de violación, este, de una mayor de edad, el, la defensa trae, por ejemplo, la relación de boletas en un hotel de la víctima. eh, el, este, que es impertinente ese medio probatorio en la medida en que no se está juzgando el comportamiento de la víctima, porque aún siendo trabajadora sexual, tiene derecho a un debido proceso, a que se le garantice el derecho a su dignidad, aún trabajando, aún siendo trabajadora sexual, tiene el derecho a que tenga una vida en dignidad, ¿no? Entonces, cuando se presentan las boletas de los hoteles para acreditar tal vez una vida promiscua, ese medio probatorio es impertinente y tiende a calificar qué cosa, la conducta de la víctima. Y sin embargo, el bien jurídico protegido no está en relación a la conducta de la víctima, sino está en relación a que se vulneró el derecho a su libertad sexual. Bien, ahí tenemos entonces la pertinencia, la utilidad. El medio probatorio será útil cuando sirva para acreditar la teoría del caso del sujeto procesal, ¿no? Que lo va a ayudar a formar la convicción en el órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso. Y esto ya se encuentra establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional a 6712-2015, HCTC, que detalla de forma ejemplificada los casos en los cuales un medio de prueba resultaría siendo inútil y señala que se reputará como inútil cuando se ofrecen medios probatorios destinados a acreditar hechos contrarios a la presunción del derecho absoluto, cuando se ofrezcan medios probatorios para acreditar hechos imposibles, notorios o de pública evidencia, cuando se trata de desvirtuar lo que ha sido objeto de juzgamiento y ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando el medio probatorio no es el adecuado para verificar con él los hechos que pretenden ser probados por las partes, y cuando se ofrecen medios probatorios superfluos o sobreabundantes, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, los fiscales o los abogados de la defensa traen medios probatorios que traen a toda la familia, tío, al primo, para acreditar qué cosa, para acreditar que el tío vivía con la víctima, por ejemplo, ¿no? Entonces, si viene toda la familia para acreditar eso, ahí tenemos hechos o tenemos medios probatorios sobreabundantes, ¿no? Los medios probatorios también deben ser conducentes. ¿Por qué? Porque deben ayudar a demostrar que el hecho que interesa al proceso se exigen dos requisitos. O sea, ¿por qué el medio probatorio debe ser conducente? Porque va a ayudar a demostrar un hecho que interesa al proceso. Se exigen dos requisitos. ¿Cuáles son? Que el medio respectivo esté en general autorizado y no prohibido, y que el medio solicitado o presentado, válido en general como instrumento de prueba, no esté prohibido en particular por la ley. Em, Al respecto, tenemos que decir que justamente cuando nosotros advirtamos que el medio probatorio ha sido admitido y adolece de ilicitud
o que ha sido medio probatorio que ha sido ofrecido vulnerando el derecho, es una prueba ilícita, puedo solicitar dónde, puedo solicitar la exclusión, ¿dónde? Justamente en la etapa probatoria, de no obtener una, digamos, de no obtener una decisión favorable por parte del juez, podría solicitarlo también en la etapa del juicio oral. ¿Cuáles son los sujetos procesales que se van a ver enfrentados en el juicio oral? El juez es el árbitro, es el tercero imparcial, es suprapartes, es el que va a decidir. Entonces, los sujetos enfrentados, los sujetos que pueden ser pasibles de adversariedad serían el fiscal y la defensa, ¿no? Pero vamos a ver también a los sujetos de la relación jurídica procesal, al acusado, a la víctima, que se convierte en parte civil cuando así lo solicita. ¿Para qué? Para solicitar la reparación civil. El tercero civil responsable es aquel que va a compartir justamente el aspecto de la reparación civil conjuntamente con el acusado y cuando el delito se haya producido, teniéndolo al tercero civil como propietario de un objeto o bien con el cual se ha producido el delito, ¿no? ¿Cuáles son las fases del juicio oral? Las fases del juicio oral tenemos, eh, en realidad son cuatro fases, ¿no? Algunos podrían decir que son tres, otros podrían decir que son dos, pero para los efectos vamos a decir que son cuatro fases. Vamos a ver las dos primeras fases. En la fase preliminar, eh, que es en realidad la que va a dar lugar a la preparación al juicio oral, tiene como finalidad convocar a las partes, avisar a las partes que va a haber un juicio, porque no en en las primeras audiencias, en los primeros llamados que hace el juez para el inicio del juicio, se presentan todas las partes. Entonces el juez va a convocar a las partes y si es que todas las partes llegan, se va a instalar el juicio. Instalado el juicio con la concurrencia de todas las partes procesales, entonces se puede postergar porque ya se instaló el juicio. Pero ¿qué pasa si no acuden las partes al juicio? Si no, si, por ejemplo, el acusado este, tiene conocimiento pero no acude. Entonces, en ese momento el juez va a llevar a cabo o va a enumerar los apercibimientos. Los apercibimientos los hay de índole administrativo para el fiscal, para la defensa, y de índole sancionatorio procesal para el acusado. Cuando el fiscal no acude, el apercibimiento es que se va a poner de conocimiento al órgano hoy en día se llama a la Autoridad Nacional de la Fiscalía, ¿no? A la Autoridad Nacional de Procesos Disciplinarios. Entonces, si es que evidencian que hubo un incumplimiento de funciones por parte del fiscal, se iniciará un proceso disciplinario correspondiente, justamente por faltar a un deber funcional. ¿Qué pasa si no asiste la defensa? La defensa señala el artículo 85 que quedará excluido si es que no acude, podría ser excluido y podría ser reemplazado por otro abogado. ¿Y qué pasa si el abogado no asiste? Tampoco existe el acusado. Al acusado le dicen, si usted no acude a la siguiente sesión con su abogado,
o usted no nombra un abogado, otro abogado de su libre elección, vamos a declarar su situación jurídica con el abogado defensor del Estado. Entonces, si no acude el acusado y tampoco acude su defensa, se va a convocar al defensor público, quien va a estar presente con el fiscal ante el llamado que hace el juez, y en este estadio es donde se va a producir la contumacia del acusado o la ausencia del acusado. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de declarar ausente o contumaz al imputado en este estadio? Justamente la consecuencia jurídica es que se le dicte la orden de ubicación y captura, ¿no? La orden de ubicación y captura. Y la consecuencia jurídica no solamente queda ahí, sino que además de dictarse la orden de ubicación y captura, si es que no tiene un mandato de prisión preventiva, él va a acudir en libertad al juicio. O sea que solamente se ha dictado la conducción compulsiva para efectos de que pueda comparecer al juicio. Una vez que ha desaparecido esa situación jurídica, se levantan las órdenes de captura, ¿ya? En algunos casos, la contumacia inclusive puede mantenerse hasta el momento en que termine el juicio. Esto ha dado lugar a varios habeas corpus. ¿Por qué? Porque hay jueces que traen al contumaz y pese a que no tiene mandato de prisión preventiva, eh, el proceso lo van a postergar hasta 8 días. Entonces, algunos abogados con buen tino, con buen criterio han señalado, pero si él no tiene prisión preventiva, no tiene otro mandato con privación de su libertad, ¿cuál es la razón para que lo mantenga 8 días privado de su libertad? Entonces, algunos jueces han amparado habeas corpus justamente por este tipo de incidencias, que los jueces, cuando traen a un contumaz que no tiene prisión preventiva, lo están postergando hasta más allá de los 8 días inclusive. Hay que tener bastante cuidado con esto, porque si es contumaz, en todo caso hay que hacerle la audiencia en un solo día. Les cuento una anécdota judicial, un tema casuístico. Un día trajeron a un contumaz por homicidio simple, porque yo conocí casos de colegiado y también casos unipersonales. Y en colegiado se ven más los casos de privación de la libertad, o sea, acusados con prisión preventiva. Y el caso que yo tuve era un procesado que ya se le había vencido la prisión preventiva y estaba en libertad, pero era contumaz. Y el delito que se le imputaba era el delito de homicidio simple, porque yo era competente para conocer un delito de homicidio simple. Entonces, yo razoné y dije, este señor ha estado 4 años escondido, fugado, oculto. Si lo vuelvo a soltar, porque algunos jueces hacen eso, viene el imputado al juicio, lo ponen a disposición del juez y el juez le lee sus generales de ley, le lee sus derechos y lo pone en libertad. Bajo el principio de la libertad en juicio, la excepcionalidad de la detención y la libertad como regla lo ponen en libertad. Pero ¿qué va a pasar? Que si lo ponen en libertad y le levantan la captura, no más va a volver. Igual va a ser. Entonces, para evitar ese círculo vicioso, que no vuelva a aparecer, es que decidí hacer en un día el juicio. ¿Y qué hice con las demás audiencias? Las postergué. Postergué todas las audiencias. Y ese día convine con el fiscal en que traiga a todos sus peritos y todos sus órganos de prueba.
Se hizo el juicio, empezamos a las 9 de la mañana y terminamos más o menos a las 9 de la noche, pero terminamos el juicio y logré que con la actividad probatoria que desplegó el fiscal se acreditara que él era culpable del delito de homicidio que se le imputaba. Entonces, en ese mismo día se produjo su internamiento al establecimiento penitenciario. Entonces, por ejemplo, esos casos de contumacia deben resolverse, desde mi punto de vista, dependiendo la complejidad del delito, la complejidad, el tiempo que ha permanecido oculto, que ha permanecido ausente del proceso, ¿no? Todo eso se puede valorar para efectos de poder llevar en una sola audiencia y en un solo día, justamente la audiencia de juzgamiento. De ahí la importancia de saber, en todo caso, en la fase preliminar, previa al juicio oral, los apercibimientos que tienen las partes procesales. Em, ¿Y qué pasa si no concurre el juez? Bueno, también este es otra, digamos, eso va a dar lugar a un proceso disciplinario también, ¿no? Y luego viene entonces la fase inicial que se da con los alegatos de apertura, que va a ser expuesto por quienes, dependiendo pues del fiscal, de la defensa, de la parte civil, ¿no? Esas partes van a tener a cargo los alegatos de apertura, quienes van a exponer su teoría del caso. Y como ya he señalado, la teoría del caso que tiene un componente fáctico, jurídico y probatorio. En el componente fáctico, el fiscal puede traer una acusación con una calificación jurídica principal, accesoria o alternativa, ¿no? Luego que se han explayado, se le han indicado, se le han expuesto los hechos al acusado, el juez le va a enumerar los derechos. ¿Por qué es importante que se le enumeren los derechos? Porque en los derechos él va a saber las prohibiciones y obligaciones que va a tener en el juicio. Y dentro de y dentro de los derechos que él va a tener, por ejemplo, él va a saber que si no declara eh, o si guarda silencio, esa condición no le va a generar ningún tipo de responsabilidad, como se decía antes, ¿no? En el antiguo código. El silencio es considerado indicio de su responsabilidad penal. No, hoy en día no. Tiene derecho a guardar silencio sin que ello sea considerado indicio de su responsabilidad penal. Tiene derecho a conferenciar con su abogado defensor, excepto excepto cuando está declarando, ¿no? Salvo que el abogado de defensor interrumpa cuando él declara. Entonces se enumeran los derechos y eso es importante porque si no se enumeran los derechos, eso va a atentar contra el debido proceso. Acuérdense de las reglas de Miranda, ¿no? Que justamente por no darle los derechos a un ciudadano, se declaró nulo todo un proceso. Entonces es importante enumerarle los derechos al acusado. Y también él tiene derecho a guardar silencio y tiene derecho a guardar silencio hasta... ¿Qué quiere decir el derecho a guardar silencio? Él quiere decir que puede abstenerse de declarar o si él estima no declarar. Él no puede obligársele a declarar en el juicio. El imputado tiene derecho a levantar su silencio, inclusive hasta el momento en que concluya la actividad probatoria. Dice, bueno, si guarda silencio, ese silencio puede levantarlo inclusive hasta antes que culmine la actividad probatoria. Si usted no declara en el juicio, eso no tiene ninguna implicancia procesal, ¿no? Entonces, es importante conocer, enumerar los derechos al acusado
Eh, ¿Para qué? Para que la defensa también vaya o tenga la posibilidad de exponer cuál va a ser la postura que va a tener en el juicio. En este caso, la defensa va a tener dos opciones, aunque algunos hasta se atreven a postular por tres opciones, pero em, una de ellas no es compatible con la norma procesal penal. Vamos a indicar solamente las que son compatibles con el Código Procesal Penal. Cuando la defensa asume el rol, podría válidamente acogerse a la caja. ¿Qué es la caja? Acogerse a la conclusión anticipada del juicio como figura, eh, es una figura procesal, es una figura de simplificación procesal. ¿Por qué? Porque le permite al acusado, a sabiendas de su responsabilidad penal, a sabiendas de la actividad probatoria que se va a desplegar y a sabiendas que no tiene muchos recursos con los cuales rebatir la tesis acusatoria, entonces él opta por acogerse a la conclusión anticipada. Y esta figura procesal le va a permitir obtener un beneficio penal premial de un séptimo de la pena, ¿no? Ese séptimo de la pena se va justamente a disminuir de la pena que está solicitando el fiscal. Entonces, ya, esa es la primera opción que tiene. Si se acoge a la conclusión anticipada, el juez en ese momento o dentro del plazo de 48 horas hábiles, podría dictar la sentencia de conformidad, ¿no? Y, y queda liberado del juicio. Y la otra opción es que la defensa puede someterse al juicio, someter a su cliente, al acusado, lo puede someter al desarrollo de la actividad probatoria. Cuando decide someterlo al desarrollo de la actividad probatoria, eso significa que lo que va a venir luego de esta figura procesal va a ser el despliegue de ¿qué? De medios probatorios. Y en este despliegue puede solicitar el reexamen de los medios de prueba que no fueron admitidos en la etapa intermedia. Eso lo señala el artículo 373.2 del Código Procesal Penal. Qué más puede solicitar la defensa o también lo puede solicitar el fiscal? Cualquiera de los dos puede solicitar el reexamen o también puede eh, solicitar el ofrecimiento de medios de prueba nuevos. Y este ofrecimiento de medios de prueba nuevos son aquellos que se han producido o se tiene conocimiento de los mismos luego de la etapa del control de la acusación. A esos medios probatorios se le considera medios probatorios nuevos. No obstante, la jurisprudencia ha señalado que aún no cumpliendo con ese requisito, podría flexibilizarse esas condiciones de, digamos, de formalidad frente a medios probatorios que resultan relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Y aún no siendo medios probatorios nuevos, no teniendo la condición de nuevos, podrían ser admitidos justamente para la etapa del juicio oral. Eh, ¿Cuál es la actuación de los medios de prueba que se llevan a cabo en el juicio oral? Bueno, los que fueron, digamos, los que se tuvieron en cuenta en la acusación. ¿Cuáles? Justamente el examen del acusado, el examen de los testigos, el examen de los peritos, las documentales, las lecturas de las declaraciones previas. Ojo,
estamos hablando de los medios probatorios típicos, o sea, los medios probatorios que están enumerados y contemplados en el Código Procesal Penal. Sin embargo, también hay medios probatorios atípicos y esos medios probatorios atípicos justamente lo constituyen el gran despliegue de las documentales que hoy en día tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Los correos electrónicos, los chats, los WhatsApps, las conversaciones en redes sociales. Esos son medios, son documentales, pero son medios probatorios atípicos, ¿no? Porque como tal no lo establece la norma, no lo establece el Código Procesal Penal. ¿Qué más tenemos? Tenemos reglas para la lectura de las documentales. El artículo 383 señala como reglas en las documentales las siguientes. Dice, las actas conteniendo la prueba anticipada, ¿no? Esa prueba anticipada es aquella que se ha llevado a cabo, eh, se ha recibido la declaración de un testigo o de una víctima, eh, se ha recibido las declaraciones a sabiendas que tienen una enfermedad grave y que no podrían acudir a juicio o para evitar la revictimización, como el caso de los menores de edad. Entonces, es una prueba anticipada con intervención judicial. Luego tenemos la denuncia, la prueba documental, los informes, certificaciones, informes, dictámenes periciales, así como las actas del examen y debate pericial actuadas, las actas conteniendo la declaración de los testigos actuadas con exhorto, las declaraciones prestadas ante el fiscal, las actas levantadas por la policía. Todas estas actas, quiero señalar que en todo caso, todo lo que es las actas, llámese el acta de allanamiento, el acta de registro personal, el acta de incautación de objetos prohibidos, drogas, armas, etcétera. Esas son pruebas preconstituidas, ¿no? Esas pruebas se van a llevar a juicio y se van a oralizar en la medida en que no acude el órgano de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a oralizar siempre que el policía que levantó esas actas no acuda a juicio y siempre que yo en mi requerimiento acusatorio haya señalado, solicito la concurrencia del órgano de prueba con la finalidad de que dé cuenta del acta de registro personal. Ella. Pero aparte de eso, yo también puedo solicitar su lectura. ¿Y por qué es importante eso? Porque si no concurre mi órgano de prueba, puedo lecturar. Hay casos en los cuales el fiscal dice solicito la concurrencia de mi órgano de prueba, pero no solicita la lectura. Y si no solicitó la lectura, yo puedo oponerme porque no fue presentado como medio de prueba. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más puedo oralizar? O sea, las actas, que son prueba preconstituida, puedo solicitar su lectura en el juicio siempre que no acude el órgano de prueba. Si es que acudió el órgano de prueba, ya no voy a lecturar, ¿no? Luego, en cuanto a las declaraciones de los testigos, que son declaraciones previas, eh, acá quiero polemizar en todo caso acerca de este dispositivo que dice que se leerán las declaraciones de los testigos. Un momentito, ¿estamos en un modelo de corte adversarial o estamos todavía en el viejo modelo inquisitivo en que se leían las declaraciones? Porque, qué cosa es lo que se prueba? Lo dicho por las partes, lo dicho por las partes de manera previa al juicio, y donde el juez va a tomar la certeza que lo dicho por las partes es cierto, justamente con la concurrencia de los órganos de prueba, donde
con el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio, voy a poder saber si ese testigo miente o dice la verdad. Justamente es en ese momento, en la etapa del juicio oral, donde esa declaración previa, porque así se llaman las declaraciones que ofrecen los peritos o los testigos, antes del juicio se llaman declaraciones previas, y ya en juicio se convierte esa declaración en una testimonial, en un testimonio, en una pericia, pero antes no. Antes es una declaración. Se convertirá en una prueba en el juicio. Antes será un elemento de convicción, un elemento de prueba, pero no es una prueba. Prueba todo lo que se despliegue en juicio. Entonces, al parecer el legislador, cuando señala que se van a leer las actas de los testigos, parece que ha tenido un traspié con el cual yo no estoy de acuerdo, porque eh, ¿qué, eh, ¿qué está ocurriendo con este tipo de redacción? Que hoy en día algunos fiscales pues lean las declaraciones previas de los testigos. Pero ojo, esa declaración previa no es de un testigo, porque testigo es aquel que se convierte en testigo solo en juicio. Es una declaración previa de un dicho por por un elemento de prueba de la fiscalía. Entonces, de ahí que existe una rigurosidad. ¿Y cuál es la rigurosidad? Que si es que tú vas a leer una declaración testimonial, en todo caso, tienes que garantizar el derecho al contradictorio. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo debo haberle notificado. ¿A quién? Notificado a a la defensa que voy a tomar la declaración de mi testigo. Pero ¿qué pasa si nunca le notifiqué a la defensa que voy a tomar la declaración de un testigo? Entonces, ese, esa declaración no cuenta con el derecho del contradictorio. Por ende, no puede ser incorporada para su lectura en juicio. Ojo ahí, ¿ya? Entonces, con este tema de las documentales se presentan una serie de inconvenientes porque algunos fiscales, este, al parecer, desconocen el contradictorio y leen las declaraciones previas. La defensa, que no conoce cuál es el protocolo de las declaraciones previas, aceptan. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Que condenan con prueba prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple con prueba ilegítima. Quise decir legítima. ¿Por qué? Porque no cumple con los cánones de legalidad. ¿La legalidad qué es? Respetar el contradictorio. Y en este caso, si es que no notifiqué al fiscal, no notifiqué a la defensa, estoy infringiendo el debido proceso, el derecho a la igualdad procesal, ¿no? Otro cuestionamiento que se hace a a las lecturas de las documentales, justamente está en que los fiscales leen todas las declaraciones de los testigos o los traen a los testigos a juicio, los testigos, los policías, testigos expertos, llámeseles testigos expertos, no, los testigos expertos declaran, pero luego vuelven a oralizar lo que dijo. Entonces, esa información es sobreabundante. ¿Qué deben hacer los jueces? Decirle, señor fiscal, usted ya interrogó a su órgano de prueba, por ende ya resulta sobreabundante que usted vuelva a leer la declaración de él. Todo el contradictorio, todo el cuestionamiento de su medio probatorio debió haberse canalizado, ¿dónde?
en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Si no lo hizo y él quiere leer para que quede más claro, eso ya no corresponde. Eso debe declararse sobreabundante o improcedente ese medio probatorio. O yo leo porque no vino el órgano de prueba, o si lo leo, si lo interrogo, ya no voy a lecturar las declaraciones previas, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, luego que se produce la actividad probatoria, eh, y en el orden como han sido ofrecidos o como lo señala la norma procesal penal, en el orden, ¿cuál es el orden para, digamos, actuar los medios de prueba? El orden es que primero tomo el examen del acusado. Señor juez, pero no quiere declarar. Ya te dije que si no quiere declarar es su derecho a guardar silencio, pero puede levantar su silencio inclusive hasta antes que culmine la actividad probatoria, ¿ya? Luego tenemos el examen de los testigos. En el examen de los testigos, quiero señalar lo siguiente. Veo por ahí, por los canales de televisión, que están examinando a los testigos, pero se cometen varias infracciones a los exámenes de los testigos. ¿Cuáles son las principales infracciones que he visto en los exámenes de los testigos? Número uno, no, no le señalan, no le toman el juramento. Y es importante tomar el juramento. ¿Por qué? Porque el testigo comete el delito de falso testimonio en juicio. Así lo dice el artículo 409, si la memoria no me es infiel, del Código Penal. Dice que el que miente, o el testigo que miente en juicio, comete un delito del falso testimonio en juicio. Entonces, ¿y cuál es la condición objetiva de punibilidad para poder procesarlo? Justamente que yo le haya tomado el juramento. ¿Qué más? ¿Cuáles son las obligaciones que como juez tengo respecto al testigo? Indicarle sus derechos y obligaciones. Y entre los derechos que él tiene es que él no puede declarar en circunstancias en las cuales pueda verse perjudicado o pueda advertirse una situación de responsabilidad penal, porque recuerden que un testigo puede pasar a ser procesado, ¿no? Y de ahí viene también una figura de testigo impropio. Entonces, ¿quién es el testigo impropio? Aquel que ha sido condenado, un coprocesado, y ya estando condenado lo llamo para que testifique respecto a su coprocesado, que fue antes, pero es luego testigo impropio. ¿Ya? Luego, ¿qué más le debo preguntar al testigo? Si tiene una situación de amistad o enemistad con el acusado. ¿Y por qué necesito saber la situación de amistad o enemistad con el acusado? Yo debo estar atento para saber qué cosa, para saber si mi testigo va a ser un testigo adverso o va a ser un testigo hostil. La pregunta es, pero eso no me quedaba claro desde el momento en que yo lo tenía, desde el momento en que lo tenía en la etapa de la investigación preparatoria, dándome una declaración previa. Sí, pues, pero como no solicitaste una prueba anticipada, entonces ahora se convierte en un testigo adverso. ¿Quién es un testigo adverso? Por ejemplo, es un adverso a mi caso, el esposo, los hijos, la conviviente, el concubino, los enamorados, los convivientes de derecho, ¿no? Es la única forma en la que yo tengo que acreditar la convivencia. Los convivientes, porque así lo establece la norma, ¿no? Antes decía convivientes y punto, pero hoy día se exige que esa convivencia sea inscrita en los registros públicos. Entonces, ¿por qué necesito saber? Porque voy a saber que mi testigo es adverso en su momento, es decir, que la teoría del caso que yo tengo en los casos clásicos, por ejemplo, de violencia familiar, donde
la víctima denuncia un hecho de lesiones. Ella afirma que fue su pareja o su conviviente o su enamorado quien la golpeó, quien le lesionó, quien le causó una incapacidad médico-legal de 20 días. Pero en juicio, esa testigo eh, agraviada, eh, ella va a negar todo lo que dijo. Y si va a negar todo lo que dijo, y aunado a ello que trae prueba fehaciente de lo que dice, entonces mi teoría del caso como fiscal va a derrumbarse, va a debilitarse, ¿no? Em, entonces yo tengo que saber, tengo que decirle al testigo exactamente sus derechos para saber exactamente y para qué también me es importante saber y conocer la relación que tiene con el acusado, justamente para acreditar vinculaciones o relaciones intra o extraprocesales, ¿no? Em, también es importante conocer ese tipo de situaciones para convertir en su momento o para solicitar en su momento al juez que ese testigo sea considerado un testigo hostil y como testigo hostil preguntarle, hacerle preguntas sugestivas, ¿no? Y todas las preguntas que se realizan en un contradictorio, en un interrogatorio directo o contrainterrogatorio, ¿no? Todo ese tipo de preguntas le podría hacer a mi testigo. Preguntas sugestivas, preguntas sugeridas, preguntas compuestas, etcétera, ¿ya? Por eso es importante. ¿Qué pasa entonces cuando ya termina la actividad probatoria, cuando ya termino con todas las actuaciones de mis órganos de prueba, documentales, e inclusive con la declaración del acusado que decidió levantar su silencio al final de la actividad probatoria? Viene la etapa decisoria. En la etapa decisoria o en la etapa se producen los alegatos de cierre. En esta etapa de alegatos de cierre, obviamente, ¿qué es lo que se ha tenido justamente? En ese estadio es donde cada uno de los litigantes va a señalar con firmeza que su teoría del caso ha sido acreditada. ¿Y por qué tiene esa seguridad? ¿Y por qué tiene esa certeza? Justamente esa certeza la tiene con el despliegue de la actividad probatoria que ha tenido en juicio, en los cuales ha logrado acreditar eh, sus dichos, sus presunciones, y ha podido en todo caso acreditar su teoría respecto al delito al hecho cometido, respecto a la calificación jurídica. Por ende, eh, avisora en todo caso una prognosis de condena o una prognosis de absolución, dependiendo de qué parte sea, ¿no? Una vez que se ha producido los alegatos de cierre, que no es otra cosa más que el resumen de la teoría del caso, pero con el desarrollo amplio de la actividad probatoria, el juez, al haber advertido ese despliegue de la actividad probatoria, ya tiene un criterio, ya tiene una convicción de cómo va a resultar o cómo va a resolver ese caso. Y luego va a deliberar, ya sea de manera unipersonal o colegiada, se va a producir la deliberación y se va a producir en todo caso la decisión. Um, Tenemos en probática judicial eh, que ha generado un revuelo el tema del fallo adelantado. Yo estoy de acuerdo que en los casos en los cuales el acusado está en cárcel
o está privado de su libertad, está privado en un establecimiento penitenciario, eh, debe dársele un fallo adelantado, máxime si es que su privación de la libertad está próxima a cumplirse. Debe ser un fallo adelantado. El fallo adelantado se da después que se produjeron los alegatos de cierre inmediatamente. Inmediatamente tengo la convicción que el acusado es culpable e inmediatamente con el fallo adelantado y encontrándose privado de su libertad, puedo señalar que se ha producido, que se ha logrado acreditar la teoría del caso de la fiscalía, o sea, la tesis de condena. Y con ese fallo adelantado puede ingresar al establecimiento penitenciario eh, el acusado. Y si es que ya está, que se confirme en todo caso que debe quedar privado de su libertad. Pero ¿qué pasa con los procesados que están libres? Eh, con los procesados que están libres debe eh, leerse la sentencia con mucha responsabilidad y considero si el caso es bastante complejo o que merece un análisis profundo, la sentencia debe leerse en el plazo de los 8 días, no de manera inmediata, ¿ya? Y máxime si es que tú tienes que incluir alegatos de cierre. Y en los alegatos de cierre, en algunas oportunidades, las partes suelen tener frondosa información respecto a un consolidado de la actividad probatoria. Entonces, la sentencia no puede no puede dictarse un adelanto de fallo para casos tan trascendentes como es, por ejemplo, el caso del señor Ollanta Humala, ¿no? Eh, Considero que en estos casos esa privación de la libertad debe darse con una sentencia eh, dentro de los 8 días. ¿Y por qué? Por el principio justamente que señalé hace unos instantes de la excepcionalidad de la detención y la libertad como regla en el juicio oral. Eh, una vez que hemos culminado entonces con la actividad probatoria en relación al juicio oral, eh, vamos a abordar, vamos a tocar una breve pincelada de la actividad probatoria en la audiencia de apelación o en segunda instancia. El artículo 420 señala eh, sobre la actividad probatoria en la audiencia de apelación. ¿Qué dice el artículo 420? Que el Ministerio Público y los demás sujetos procesales pueden presentar pruebas documentales o solicitar se agregue a los autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso, de lo que se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo apelo, tengo derecho a qué? Tengo derecho a que pueda solicitar eh, medios probatorios, puedo ofrecer medios probatorios. Em, ¿Qué más? Eh, ¿Qué medios probatorios puedo ofrecer? Em, Puedo ofrecer los siguientes medios probatorios. Dice el artículo 422. Los que no se pudo por oponer en primera instancia o por desconocimiento de su existencia. A veces el fiscal eh, he visto que envía su pericia química de drogas a la dirección de criminalística y esta dirección como canaliza o centraliza toda la actividad probatoria de todas las cortes en en Aramburú, en la Divincri, entonces está atiborrada de pericias y a veces el tiempo es
es contrario a la fiscalía y no logra obtener a corto tiempo cualquier tipo de pericia, ¿no? Entonces, no tiene las pericias y muchas veces el juez de primera instancia, por no tener pericia, por ejemplo, de ADN en un caso de violación, por poner un ejemplo, o en casos de delitos de droga, delitos o de armas de fuego, la pericia de balística, no lo pudo presentar en la audiencia de juicio, entonces puede solicitar que ese medio sea incorporado en en segunda instancia, ¿no? Miren, ahí tenemos un casos en los cuales eh, no se pudo proponer en primera instancia porque no lo tenía, porque no tenía la certeza de cuándo las pericias iban a ser entregadas a la fiscal, ¿no? Ahí en segunda instancia tiene la posibilidad de presentar tanto la fiscal como la defensa, ¿no? Los propuestos que fueron indebidamente denegados siempre que no hubiera formulado en su momento la oportuna reserva. Entonces, miren, aquí es importante señalar que aquí se produce un segundo reexamen. El primer reexamen es el que se hace en el juicio oral, ¿no? En el juicio oral dice, ¿sabe, señor juez? El juez de la investigación preparatoria no admitió mis medios probatorios. Solicito que usted me los admita, ¿no? Es en esta etapa, en segunda instancia, también puedo solicitar entonces el reexamen de los medios probatorios. Em, eh, También y los admitidos que no fueron practicados por causas no imputables a él, ¿no? Hay muchos casos, por ejemplo, en los cuales, por ejemplo, se practican las pericias de ADN y a veces no va la víctima o a veces ocurre que sí se obtiene la sangre, pero la pericia no se expide en un tiempo oportuno, sino que se entrega de manera extemporánea. Entonces no se pudo actuar al perito, no se pudo actuar a ese órgano de prueba, al perito biólogo, por ejemplo. Puedo solicitar eh, que sea incorporado en audiencia de apelación. ¿Cuál es el procedimiento para la audiencia de apelación? Tan igual como se hace en la audiencia de actuación de órganos de prueba en primera instancia. Es tan igual. El acusado, el testigo, los órganos, los peritos como órganos de prueba, su actuación es exactamente igual, con un interrogatorio directo, con un contrainterrogatorio, con preguntas aclarativas por parte del juez. ¿Mm? Eh, Dice también la norma que solo se admitirán medios de prueba cuando se impugne el juicio de culpabilidad o de inocencia. Y si solo se cuestiona la determinación judicial de la sanción, las pruebas estarán referidas a este único extremo. O si la apelación en su conjunto solo se refiere al objeto civil. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Em, Dice, si tú estás impugnando la responsabilidad o inocencia, bueno, presenta los medios probatorios. Si solo cuestionas la determinación de la pena, también presentas tus medios probatorios. Por ejemplo, el tema de la reincidencia. Muchos jueces aplican la reincidencia pero a veces los medios probatorios, como el certificado de antecedentes judiciales, no se ha tenido a la vista para tener exactamente los plazos los plazos entre un delito y el otro y considerarlo reincidente. Por ejemplo, hubo un error de parte del juez al considerar reincidente y como reincidente le puso la mayor pena. Por ejemplo, yo lo único que voy a cuestionar es que me pongan menos pena, en tanto no se acreditó la reincidencia, por ende, el delito no sería sancionado con una pena como reincidente, sino como sin esa circunstancia, ¿no? Sin esa circunstancia. Y luego tenemos que si la apelación ha sido solamente en relación a la reparación civil,
se regirán por las reglas del artículo 374 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, es posible entonces que solo se apele el quantum de la pena, es posible que solo se apele el cuánto de la reparación civil. Y cuando se apele el cuánto de la reparación civil, obviamente que esa reparación civil se va a entender entre las partes involucradas, ¿no? Si solo es la reparación civil y hay actor civil, entonces el fiscal ya no está, ya no tiene por qué intervenir, ¿no? La audiencia se convierte en una audiencia privada, porque por eso es que estaba mencionando el artículo 374 del Código Procesal Civil. Entonces, la sala es la que va a admitir la admisibilidad de las pruebas que se van a actuar en segunda instancia, ¿no? Y también serán citados los testigos, incluidos los agraviados que han declarado en primera instancia, y siempre que la sala, por exigencias de inmediación y contradicción, considere indispensable su concurrencia para sustentar en el juicio de hecho de la sentencia, ¿no? Em, estas son figuras novedosas que ha traído este código porque pues en segunda instancia con el antiguo código solo escuchabas los alegatos de las partes, lo que se llamaban el informe oral, y eso era todo. No había posibilidad de poder revisar el caso con la actuación de nueva actividad probatoria, ¿no? Esta es parte del derecho, de las garantías procesales de del debido proceso, del derecho a la defensa, de la igualdad procesal que tiene este código, ¿no? Eh, Aquí está hablando el 422.2 respecto a la valoración de las pruebas en segunda instancia, que dice que la sala superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas periciales, documentales, preconstituida y anticipada, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Dependiendo que la sala va a otorgar la valoración de la prueba actuada en la audiencia de apelación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a ceñirme en todo caso a la prueba actuada en la audiencia del juicio oral, sino en la audiencia de apelación. Y eso es así, porque justamente de esa manera se va a relevar el principio de inmediación procesal con las partes e inmediación procesal con las pruebas. Y justamente para qué voy a hacer yo una audiencia de actuación probatoria en segunda instancia si es que al final no voy a hacer caso o no voy a tener en cuenta lo que se actuó en segunda instancia, sino lo que se dijo el juicio oral. Pues no tendría razón de ser. Por eso es que la norma reitera y dice, por si acaso, lo que estás actuando aquí en este juicio es lo que tú debes valorar, ¿no? Por eso es que dice, la prueba actuada en el juicio oral, ¿ya? Y no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de mediación por el juez de primera instancia, salvo eh, que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. O sea, si es que yo no actué actividad probatoria en segunda instancia, obligatoriamente tendré que valorar lo que se dijo en el juicio oral. ¿Por qué es importante esta actuación probatoria, en todo caso, en el juicio oral? Es importante esta actuación probatoria en el juicio oral, ¿por qué? Porque otra de las figuras novedosas que ha traído este código es que en segunda instancia puedo solicitar que esa pena privativa de la libertad o o esa conducción compulsiva u orden de captura que pesa contra el acusado no sea ejecutada, y así lo dice el artículo 418, apartado numeral 3 o numeral 2 del Código Procesal Penal, cuando señala si se trata de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de la libertad efectiva, este extremo se ejecutará provisionalmente y en todo caso el Tribunal Superior
en cualquier estado del procedimiento recursal decidirá mediante auto inimpugnable, atendiendo a las circunstancias del caso, si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. O sea, hoy en día tenemos una suspensión de la ejecución de la sentencia. Es decir, que todos aquellos que han sido condenados y están en apelación su caso en segunda instancia pueden solicitar la suspensión de la ejecución de la pena. Claro, existe la figura de la ejecución provisional de la sentencia. Hasta que se actúe las pruebas que han sido ofrecidas en segunda instancia y que han sido admitidas, ¿no? De ahí la importancia, en todo caso, de la actividad probatoria que deba desplegarse en segunda instancia o después del juicio oral. Em, Esa sería toda mi participación por el día de hoy. Me alegro haber compartido estas experiencias con ustedes respecto a la actividad probatoria en el juicio oral y en las audiencias de apelaciones. Sí. Hola. Doctora, ¿me escucha? Sí, no te escuché nada. Sí, darle las gracias por su ponencia del día de hoy. Asimismo, hacerles presente a los asistentes que para el link de su certificado se encuentra en el chat de este Zoom. Y si alguno tiene alguna pregunta, por favor, hacer su mano para dar el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Me Sí, por escuchan? favor. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Muchas gracias, doctora Nancy. Muchas gracias. Muy interesante su exposición. Eh, Quería hacerle una pregunta. Usted ha mencionado que muchas veces en el juicio oral en primera instancia no se obtienen las pericias oportunamente por el Ministerio Público. Justamente hace poco vi un caso en esa línea donde el fiscal pidió un sobreseimiento porque no tenía la pericia y justo en la audiencia de sobreseimiento llegó la pericia y se puso en conocimiento de las partes y el juez eh, em, le puso en conocimiento a los sujetos procesales y la parte civil objetó en atención al resultado de la pericia. Entonces ordenó al juez, al fiscal, que reformule su sobreseimiento en atención al resultado de esa pericia. El problema surgió porque el procedimiento pericial tiene unas etapas, ¿no?, de desarrollo. Entonces surgía el cuestionamiento en una tutela de derechos que no se había realizado esa participación del perito de parte, ¿no? Porque el perito de parte había sido designado por la parte imputada, pero como no se tenía la pericia, no pudo el perito de parte formular ninguna pericia de parte, ¿no? Para que el perito oficial emita la opinión dentro de los 5 días. Entonces, el fiscal superior consideró que en atención que en la audiencia correspondiente, la defensa técnica de la parte imputada no había solicitado
que se realizara esas diligencias en la audiencia suplementaria en la etapa intermedia, entonces consideraba que no correspondía porque debió haber sido propuesta. Quería saber si en segunda instancia se podría ofrecer la culminación de esa etapa pericial no realizada y no ofrecida en la etapa intermedia, la audiencia suplementaria de etapa intermedia. No sé si me habrá entendido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Efectivamente, ese tipo de casos en probática judicial es bastante recurrente, ¿no? Pero si es que ya hay una audiencia de sobreseimiento, en todo caso, la parte civil puede impugnarla, ¿no? En base a esa actividad probatoria. ¿Y qué puede hacer la sala? Ojo, estamos hablando, cuando yo he señalado de la actividad probatoria desplegada en el juicio oral, cuando hemos visto un sobreseimiento, es la faz negativa del proceso penal, porque en la faz negativa el proceso va a culminar sin llegar al juicio oral. Entonces, no hay un despliegue de la actividad probatoria. ¿Qué puede hacer entonces la sala? La sala podrá declarar, en todo caso, revocar el auto de sobreseimiento, revocar y disponer que se actúe el medio probatorio que no, o que se admite el medio probatorio que no se tuvo de manera oportuna. Y al tener ese medio probatorio, también se le da la posibilidad a la defensa para que pueda ofrecer el testigo o pueda presentar su órgano de prueba, pueda presentar su órgano de prueba de parte, ¿no? Y en su momento llevarse a cabo el debate pericial entre el testigo o el órgano de prueba, perito oficial y perito de parte, ¿no? A veces vemos pues que los peritos de parte están en muchos casos más capacitados que los peritos oficiales, ¿no? Pero sí es posible. Y otra figura que se produce es cuando el juez, a sabiendas que existe un medio probatorio que que ha sido incorporado luego que se ha emitido un sobreseimiento, puede elevar en consulta el caso al fiscal superior, ¿no? No necesariamente culminar con la resolución, con el auto de sobreseimiento, sino a sabiendas que se presentó un medio extemporáneo, elevar en consulta el proceso al fiscal superior para que emita la decisión que corresponda. Y en este caso, el fiscal va a emitir una acusación formal, o sea, por imperio de la ley, ¿no? Va a ordenar en este caso que se acuse, ¿no? Eh, eso sería más o menos la figura jurídica que se presentaría en este tipo de situaciones. Interesante tu pregunta. Gracias, doctora. Tenemos una otra pregunta del doctor Steven Angulo Aedo. Por favor, ¿le pueden dar el uso de la palabra? Buenas noches, doctora. Agradecerle por su excelente ponencia. Tengo una pregunta muy puntual. Con respecto a la prueba trasladada, ¿se puede realizar la prueba trasladada también en las fiscalías corporativas penales que ven delitos comunes? En este caso, ¿cuál sería el trámite a realizarlo ante la judicatura? Mire, yo tengo serios cuestionamientos respecto de la prueba trasladada, dependiendo de qué prueba sea. Por ejemplo, si estamos hablando de una declaración testimonial, hace un momento señalé que el testigo es aquel que se produce en juicio. Lo que dijo un testigo fuera del juicio es solamente un dicho sin probanza, porque justamente el testigo se va a convertir como tal con la intervención con el desarrollo del interrogatorio y contrainterrogatorio. No hay otra forma de tener
a un sólido testigo como medio probatorio. Entonces, si me voy a trasladar la declaración de una declaración previa de alguien, este, eso para mí, por ejemplo, no tiene mayor asidero legal en base a los temas justamente de garantía del proceso penal, que solamente se convierta en prueba todo lo que se ha desarrollado en el juicio. Caso contrario, la norma establece que puede ser pasible de declaraciones o puede ser pasible de incorporación en el juicio las pruebas preconstituidas. Y ojo, que en las pruebas preconstituidas, que son exclusivamente del desarrollo de los policías como testigos expertos, pueden llevarlos a juicio, los policías, pero también debo llevarlos a juicio para efectos de evitar estar leyendo sus intervenciones. Igualmente, ser sometidos al interrogatorio y contrainterrogatorio y de esa manera asegurar que lo que él dice es lo correcto. Hay muchos casos en los cuales los policías no ponen el número de serie del arma, se equivocan, consignan otra marca, etcétera. Entonces, justamente en el interrogatorio, eso a veces se ha derrumbado la tesis fiscal justamente por no tener cuidado de los policías al momento de el levantamiento de sus armas. Han tenido serios problemas ahí. Entonces, para mí una prueba trasladada en relación a los órganos de prueba, salvo que sea un juicio oral, salvo que ese juicio oral haya quedado en calidad de cosa juzgada, podrías trasladarlo. Podrías, ojo, porque bajo mi tesis, que solamente se produce la prueba, lo que es realizada en un juicio oral, donde el juez va a tener la inmediación, ese testigo trasladado tendría la calidad de una prueba propia del derecho inquisitivo. Entonces, ¿qué sí podría trasladar? Podría trasladar, por ejemplo, un documento, ¿no? Documentos podrían ser pasibles de traslado. ¿Por qué? Porque voy a traer al órgano de prueba. Esa sería mi respuesta para ti, Steven. Sí, Oscar, estás levantando la mano, te escucho. Sí, doctora Nancy, quería saber desde su experiencia profesional, ¿qué opinión podría usted darle a la policía o al Ministerio Público con relación a estos operativos que realiza la policía en que allanan inmuebles y intervienen a innumerables personas, se encuentran por ahí alguna arma, encuentran un poco de droga y detienen pues a decenas de personas y, eh, y después cuando esas intervenciones se cuestionan, se indica que son intervenciones en flagrancia delictiva y tienen todo el viso de ser un operativo, ¿no? Porque inclusive lo hacen con drones, intervienen innumerables policías sin la presencia de ningún representante del Ministerio Público y evidentemente al Ministerio Público se le dificulta la labor en la medida en que pueden hacer algún tipo de vinculación desde el momento de la licitud de la intervención y en segundo lugar desde la vinculación que se puede hacer con los elementos encontrados o incautados con relación a las innumerables personas detenidas. No sé si desde su experiencia nos podría compartir algunas ideas, algunas recomendaciones para que se mejore la labor policial y del Ministerio Público. Muchas gracias. Mira, yo te voy a contestar con lo que establece el Código Procesal Penal en cuanto a lo que es las actas. Las actas en el artículo 120 tienen un protocolo que muchas veces, y dentro de ese protocolo se tiene que tener en cuenta que
en ese protocolo de las actas hay que señalar, así sea en flagrancia, se tiene que consignar que él tiene derecho a la defensa. Dentro de ese derecho a la defensa tiene que decir, señor, llame un abogado. Y eso tiene que consignar. Generalmente vemos que en las actas no se consigna el nombre del abogado, y si usted no tiene abogado, puede llamar a una persona, digamos, cercana a usted y que sea el testigo presencial de su intervención. Ese tipo de actos no se realizan, pero la norma claramente señala en el artículo 120 del Código Procesal Penal, a partir del numeral 2 del 120, la hora, la fecha, las personas que han sido intervenidas, el cumplimiento de las disposiciones, la lectura de sus derechos. Ojo, casi nadie te lee los derechos cuando te interviene. Y ahí el 121 habla de la invalidez del acta. Carecerá si no existe certeza sobre las personas que han intervenido, la omisión de las formalidades, el contenido, todo. Ahí está específicamente establecido que si no le dijeron, oiga, usted tiene derecho a la defensa, tiene derecho a que lo defienda un abogado, que venga una persona que lo auxilie. Entonces, eso puede ser constituido como una prueba ilegítima y hasta una prueba ilícita. La prueba ilegítima puede ser pasible de convalidación. La prueba ilícita se excluye del caudal probatorio. Entonces, es importante saber el contenido de las actas en el momento de la intervención. Y lo más importante es saber la cantidad de lesiones que tiene el intervenido cuando se ha producido bajo forzamiento y se le ha obligado, por ejemplo, a reconocer que el arma incautada es de él o que la droga incautada es de él. Entonces es importante el reconocimiento médico legal, lo que él diga en el médico legista, porque a veces en el médico legista ellos señalan, es importante estar atento a todos esos indicios de abuso de autoridad por parte de los efectivos policiales. Sí, está bien, estamos en un estado de alta convulsión social por la producción de excesos de delitos de extorsión. Sin embargo, no hay que desconocer los derechos de las personas que son intervenidas, porque ya dije que la presunción de inocencia se va a desmoronar, se va a debilitar justamente en el desarrollo del juicio oral, no antes. Muchas gracias por tu pregunta, Oscar. Espero haber satisfecho tu interrogante. Gracias, doctora. Muchas gracias por las preguntas contestadas. A nombre del Colegio Ilustre Abogados del Callao, vamos a presentarle un video reconocimiento, por favor. Muchas gracias. Muy emotivo el video. Gracias, doctora. Le doy el uso de la palabra al decano, al doctor Luis, para la despedida. Queremos expresar nuestra gratitud por esta brillante exposición a la doctora Nancy Carmen Choquehuanca y esperamos, si lo permite, contar con su presencia en otra
oportunidad. Para eso también en esta fecha queremos expresar, como siempre, al magíster Luis Alejandro Ichimesa, quien ha sido el gestor para que la doctora esté presente con nosotros. Muchas gracias, el señor decano. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Encantada de poder cooperar con la sede del conocimiento de todos los que estamos involucrados en la carrera. Para mí será siempre un honor acudir a su llamado, doctor. Realmente gracias y Dios la guarde siempre, doctora. Bendiciones para usted también, doctor. Buenas noches. Buenas noches.